Hola, hola. Hola, hola, Ahora Olger. sí, don Diego. Ahora sí, ahora sí. Por fin. ¿Cómo está, Voy Olger? a Todo bien, gracias a Dios. Qué Voy a dicha. conectarme aquí. Ok. Ahora sí, don Diego. Sí. Bueno, vea, le voy a darle vuelta un toquecito para que más o menos vea aquí la clase donde estamos. Ahí están los chicos de la clase Ujú. y ellos, todo esto, los invitados siempre son sorpresa. Entonces, ellos no sabían que usted iba a estar, pero ellos ya están leyendo el libro de Juanita de Ceci Guá. Entonces, de ahí parte de lo que hoy queremos es que usted nos cuente un poco de cómo conecta el libro de Ceci Guá con toda la tradición indígena costarricense, en este caso Bribri. Obviamente que nos empiece contando un poco sobre usted, ¿verdad? ¿Quién es usted y cuál es su rol también en la comunidad, etcétera? Muy bien, buenas tardes. Primero que todo, para todos los estudiantes, motivarlos, ¿verdad? Para seguir en este proceso. Mi nombre es Olger Morales Sánchez. Soy de aquí del territorio indígena Quecoldi. No sé si me están escuchando, don Diego, ¿sí? Sí, Ok, perfecto. Mucho gusto. Bueno, contarles un poquito. Soy un líder comunal de aquí, principalmente de todo el territorio. Eh, Actualmente me desempeño como director de una escuela indígena, la escuela de Patiño. Además, por 3 años voy a estar al cargo del Consejo Local de Educación Indígena, que son los CLEIS, que está normado en el decreto del MEP, el sistema indígena. Principalmente velar por la parte de educación, todo el tema de educación al territorio, todo lo que ver con las juntas de educación, cómo funcionan, cómo hacer propuestas para docentes dentro del territorio. Tenemos una normativa interna y también estoy muy anuente con lo que es el rescate de la identidad de la cultura bribri. En este caso, en Quecoldi compartimos muchas etnias. Tenemos la Cabeca, el bribris. Entonces, compartimos el territorio, pero en sí el territorio es un territorio bribri. Y comentando acerca de lo que es el libro con doña Juanita, que bueno, bien, don Diego es parte de ese proceso. La idea de este libro es rescatar las historias que marcan la identidad como indígenas, porque estas historias vienen siendo como guardar nuestra identidad de hace muchos años, cómo es nuestra cosmovisión, cómo somos formados, y entra también la parte de la filosofía. Como seres humanos, los libres, ¿para qué venimos a este mundo? ¿Cuál es nuestra función en el mundo? Y cuando regresamos otra vez, si haber cumplido nuestro objetivo, nuestra meta, sí o no. Entonces, tener esas historias presentes y trasladarlas generación en generación es vivir siempre ese momento, desde que Sibú, que es Dios, nos dejó en este mundo hasta el momento que tenemos que saber qué es nuestro objetivo de estar aquí y para qué queremos hacer y cómo vamos a cumplir. Volvemos otra vez a otra vez a de Dios nos mandó, que es en el libro de Sura Casca. Tenemos que volver y decir, bueno, aquí regreso y esto es lo que yo hice en el mundo. Entonces, como usted me comentó que por lo menos ya observaron el libro, cómo es el libro, cómo está formado, cuáles historias lleva. Entonces, ese es principalmente de este libro, de rescatar esa identidad y poder transmitirla también a todas las personas, porque no solamente dejarla en la indígena, no, la idea del libro que también la historia se dé cuenta, no necesariamente que sea indígena, sino que verdad qué es lo que se está haciendo, cómo queremos rescatar y cómo podemos hacerlo, que nos demos cuenta y compartir esa experiencia con los demás.
Entonces, no sé si te algunas preguntas o cómo vamos a hacer el tema, pero la Sí, idea es lo principal como introducción. muchas gracias. Olger, una pregunta que hemos ya tocado en clase, que es lo de la transmisión oral del conocimiento, ¿verdad? Que trae, digamos, la historia, por ejemplo, de las culturas indígenas que están en territorio costarricense, tenían esa forma de transmitir el conocimiento porque no tenían otras maneras, ¿verdad? O sea, era la forma más eh, típica o más común de cómo se pasaba el conocimiento de generación en generación. ¿Eso siempre fue así o, por ejemplo, hubo algún otro tipo de forma de transmisión del conocimiento, ¿verdad? Porque en otras culturas tenían la escritura, pero la escritura viene también Ujú. después, pero todas las culturas, digamos que empezaron de forma oral. ¿Cómo es que ocurre esto en los pueblos indígenas de Costa Rica? Bien, en el caso, vamos específicamente a los bribris. eh, en este caso, como usted lo dijo, es cierto, la forma de comunicación y transmisión de la historia y los saberes es oral. Oral ha sido todo el tiempo. Recientemente, hace poco fue que se inventó la escritura, que por cierto, muchos mayores, llamados los mayores, los personas ya adultas, indígenas, están en desacuerdo porque ellos lo hablan pero no lo escriben. Eso viene algo diferente, componiéndole una caligrafía, una ortografía, pero de eso no existe en los libros. Entonces, como les dije antes, eh, se le dejó un rol que en este caso la mamá era que criaba a los niños, la mamá era que contaba las historias, pues habla mucho de las abuelas. El Cibú dejó que la mujer llevara la línea. Por eso la mayoría de culturas indígenas es matrilineal, porque mamá se cría en la casa enseñándole a conversando con los hijos de una cosa, otra cosa. Ya cuando tenía una edad más grande, si era varón, entonces podía ir con el papá a cazar, a sembrar, a recolectar ya frutas o la producción, pero ya era más, cuando ya tenía una, ponemos, capacidad de tener fuerza para hacer los roles de un varón, de un hombre. Pero al inicio, la mamá se encargaban de contarle las historias, de darle cómo qué hacer, igual las abuelas. Entonces, en sí, el rol de la mamá es muy importante en la cultura, la mayoría de las culturas indígenas, porque comienzan a dar la educación, en este caso informal, en la casa, enseñándoles principalmente la lengua. En el pueblo se llama lengua materna, porque viene parte de la mamá. Y esa lengua incluye no solo aprender a hablar, sino también aprender sobre toda la cosmovisión y toda la cultura, ¿verdad? O sea, es como que no se pueden desligar, es como aprendo la lengua, pero a la vez estoy aprendiendo sobre Siú, estoy aprendiendo sobre cuál es el origen del maíz, del indígena, Correcto. etcétera. Correcto, decíamos, esa parte, cuando hablamos de lengua, hablamos de un todo, vamos, por ejemplo, hablemos que las abuelas en la noche le pueden decir a uno, vea, venga, levántese, vamos a ver estas estrellas, vea que tiene este color, tiene un movimiento, algo puede estar informando que algo de cierto tiempo va a pasar esto, en una parte del mundo va a pasar esto, preparémonos. Entonces, siempre el rol de las abuelas era eso, pues, de la mujer, de la mamá, no solamente preparados en la lengua, porque eran, en el caso de la oralidad era general, ¿cómo nos comunicamos? Tenían que comunicarnos para pedir las necesidades básicas, que entonces, y ahí van introduciendo que usted cuando si es varón, usted cuando es grande tiene que ir a sembrar, tiene que sembrar en tal luna, tiene que sembrar, hacer esta dieta para sembrar. Entonces ya lo estaba preparando a la persona cuando ya le correspondía el rol de ir con el papá o ya con los demás mayores, ya tienen una idea de qué es lo que tienen que hacer. Entonces ya está instruido. Y algo que también sería importante entender es los clanes, porque también los clanes van de alguna manera, a llevar a que la persona tenga como ciertos roles en la comunidad, ¿verdad? Correcto. Eso de la historia, de que las personas, los indígenas, principalmente, dice de que salieron del maíz. Entonces nos imaginamos a veces que una mata de maíz.
Según la historia, las matas de maíz eran grandes como los árboles, altos, no son así como los conocemos ahora. Y cada mata de maíz echa dos mazorcas, dos frutos. Y ahí salía entonces una pareja. Entonces, en cada de esas dos mazorcas, cada persona le tribu le dejó un clan. Entonces, cada mata tenía dos mazorcas, entonces ahí estaba la pareja. Este es el clan de este, es el clan de este. Y cada clan tiene su rol, como usted lo dijo. Como decir, uno de los que están encima, sobre todo, van como, digamos, una pirámide, son los Useklas. Los Useklas, ahí vienen todos los demás, Useklas es la parte que tiene la mayor sabiduría. Están los Tugwat, que entonces los Tugwat pueden ser médicos, pueden ser maestros. Entonces hay otros, como decir, los Chiriwak, ellos pueden ser agua para el mal, para ponerle un hechizo a alguien, una maldad a alguien. Entonces, cada clan tiene su cosa, porque ahora últimamente yo tengo un clan y yo quiero ser doctor, pero realmente el clan no me lo permiten, no está especificado. Entonces, y el clan lo lleva directamente la mamá, pues esa es la línea matrilineal. Entonces, la mamá es la que sea hijo varón, lleva el clan de la mamá. De cuando ese hijo va a tener hijos, ya no va a ser el clan de él, va a llevar el clan de la esposa. Los hijos va a llegar el clan de la esposa. Entonces, eso va en línea. Igual, los clanes tienen como una división que no todos se pueden casar con cualquiera que dé la gana, no. Hay clan que se puede convivir con un clan así lo hacen así, las personas pueden tener castigos, se les puede infeccionar la piel, hasta puede llegar a la muerte, ¿verdad? Porque hacen algo que no está normado. Esto últimamente se ha perdido mucho. Si usted lo conversamos con personas jóvenes, no tienen ni la idea de qué es eso. Pero por eso los mayores dicen que ¿por qué ve usted que un niño nace con problemas? ¿Por qué un niño nace enfermo? Porque todo eso se ha venido perdiendo y no le han tomado importancia. Pero si nosotros nos basamos en lo que Cibú dejó, entonces tenemos que llevar esa regla como es. No podemos desviarnos de eso. Entonces, el clan es una parte fundamental para saber qué usted puede hacer, qué profesión usted puede asumir y cuáles no puede asumir. Entonces, los y mayores con quién siempre lo se puede llaman. casar. Exacto. Por lo general, cuando un indígena se encuentra con otra indígena, no le pregunta que cómo se llama, no, primero que le pregunta cuál es el clan suyo, porque tal vez me gusta, pero yo tengo que ver, no me gusta, pero no, ya no me gusta, tengo que tenerla como amiga, no puede ser como lo que ve. Como cuando uno llega a una muchacha, le dice, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? ¿Dónde vive usted? Ya uno va, ¿cuál es su apellido? Entonces, eso es el clan. ¿Cuál es el clan suyo? El nombre y el clan, inmediatamente, para saber, bueno, hasta dónde mi límite puedo llegar, si puedo llegar algo más allá o simplemente una amistad. O Ujú. posiblemente sea familia, porque en los indígenas no es que sea el apellido como nosotros, que digamos, yo soy Morales y que tengo toda mi descendencia Morales. Bueno, puede ser descendencia mía, puede ser familia. Ahí no. Ahí el clan, si el clan es el mismo, puede ser que viva los indígenas aquí en Quécoli o en el territorio de Iriri, y los que son en Salitre tienen el mismo clan, son familia. Ujú. Entonces no está definido por apellido, sino por clan. Y hablando de los clanes, es verdad que ya hay algunos roles que ya no están porque ya desaparecieron. Por ejemplo, lo de los reyes, ¿no? Que creo que Saldaña fue el último rey que hubo y al morir él, como que no quedaron para seguir con ese rol. ¿Cómo es esto, no? Con Presbere, ¿no? De que Ajá. también se decía que Presbere era como el rey Lapa, entonces Ujú. eso ya no existe, ¿verdad? Digamos, los reyes, Sí, qué fue lo que pasó? es que lo que funciona como esto, recordemos, volviendo otra vez que el clan lo da la mamá. Entonces, del clan de los Maiméritos, los Useclas, ya se están eliminando, se están, digamos, por ejemplo, nacieron solamente hombres, Ajá. solamente varones. Voy a Voy apuntarlo a en parar la un momentito pizarra. porque Usted viene sí. una ola de Ok. estudiantes para que pase un momentito porque tal vez se va a interrumpir mucho el sonido.
Ahora sí. Sí. Ajá, entonces, lo que pasó con los clanes del rey que comenzaron a ser solamente varones. Entonces, no, ya no llegó, no quedó ni una mujer para que siguiera reproduciendo el clan. Entonces, por eso ya no hay más reyes en Talamanca. Mm, Últimamente había una pretendiente que no sé si te han escuchado que quiere tomar el reinado, pero sabe que la norma no es porque alguien lo dice, no por las reglas de Cibú. Cibú lo dejó así, entonces no se puede. Que nosotros como humanamente queramos seguir con eso, pero si no se puede, no se puede. Entonces no. Pero por eso fue que ya no hay rey, porque comenzaron a ser solamente hombres y no siguió la transmisión del clan para poder seguir con el rey. una metáfora que se podría usar es, como usted decía ahora, que cuando al principio digamos, Cada mata, mazorca, cada ujú, mata tenía, ujú, dos era como mazorcas. era un tipo de mazorca, ¿no? Ajá, Entonces, ajá, si desaparece la última mujer y ya no, es como si ese tipo de mazorca ya no se pudiera reproducir, ¿verdad? Es como si una exacto. planta se extinguiera, por decirlo así. Entonces, Veámoslo aquí como nosotros, como es ahora actualmente. Digamos, yo soy apellido Morales y vamos, al tiempo se va a perder ese apellido. Si yo tengo una niña, bueno, tengo una hija, y ya ella va perdiendo, ya llega el momento que los hijos de ella ya no van a tener apellido Morales, ya se perdió ese apellido. Entonces funciona igual con los clanes. Recuerda que el clan es como el apellido del indígena. ujú. Va de descendencia y si ya no hay mujeres, se perdió el clan, ya hasta ahí llegó. Así funciona. ¿Y cuáles son los roles que ya no existen aparte de USECLAS? ¿Cuáles otros ya no tenemos personas o sea, qué parte, digamos, del conocimiento y de los roles dentro de la cultura bribri ya lamentablemente no tenemos seres humanos vivos que puedan transmitir esos conocimientos? Bueno, cada tiempo que pasa vamos perdiendo más mayores y como digo, ya la parte de la globalización ha influido mucho en la cultura y lo principalmente digamos, las personas jóvenes han perdido su identidad, ya no acostumbran, no tienen esa costumbre, que ese temor a Cibú, que si yo hago esto, Cibú me está viendo, entonces ya se han perdido tal vez por la globalización, ya el estudio, ya sí no tengo tanta importancia, pero en sí principalmente es el rey, ya el reinado no existe, ¿verdad? Y lo que quedan también son un poco los aguá, que son las personas, porque cuando hablamos de los aguá, son las personas que culturalmente son los que hablaban directamente con Dios. Como le decía ahora, esas personas que nacieron del maíz, los primeros, veámoslo como la creación del mundo, que según el cristianismo, que los primeros en nacer en el mundo fue Adán y Eva. Y la Biblia dice que ellos hablaban con Dios directamente, como estamos hablando nosotros mismos. Entonces, las primeras personas que nacieron del maíz hablaban con Dios directamente. Hablaban con Dios y decían, ¿qué siento? ¿Me duele esto? ¿Qué voy a hacer esto? Como estamos hablando ahorita nosotros. Pero para pasar el tiempo solamente los aguas son los que hablan directamente con Dios. Los aguas son las personas, los médicos indígenas, que vamos, si yo tengo un dolor de huesos, yo voy en de él y le digo, me duele esto. Entonces va y le dice, habla directamente con Dios y dice, vea, este señor le duele esto, ¿qué le puedo dar? Entonces, si vos le dices, dele esto y esto y esto. Actualmente se ha perdido mucho. Pero yo me siento mal, yo mismo busco la medicina y me la tomo. Por naturaleza me puede hacer bueno, pero no, no es como si Bull lo dejó. No es como si Bull dice que ¿a dónde tengo que acudir yo para poder, tengo que ir de un agua para decir, bueno, siento esto. Entonces, él es el intermediario con Dios para pues, yo poder tomarme lo que verdaderamente me va a hacer bueno. Y ahora que usted hablaba de cómo se ha perdido mucho por la globalización, se han perdido muchas de las transmisiones de conocimiento, ¿cómo es el panorama actual, verdad? Por lo menos en la comunidad de ustedes, en Kekoldi, ¿usted considera que ya, digamos, estamos aún, qué tan grave, digamos, es la pérdida de todo el conocimiento oral que ustedes recibían desde los orígenes, ¿verdad? Y que
parte de la misión creo que era como que se mantuviera, por lo menos dentro de la comunidad, ¿verdad? Que se siguiera de generación en generación transmitiendo, pero que tal vez desde el origen de la globalización, eso como que se ha cortado. ¿Cómo es el panorama? Sí, lamentablemente está muy grave porque nuestro territorio Kekoldi está ubicado cerca de la costa. Por cierto, parte de la costa es de territorio y es una zona turística donde conviven muchas nacionalidades de personas viven aquí. Por ejemplo, vamos hasta muchas mujeres indígenas se casaron o comenzaron a convivir con extranjeros y los hijos son indígenas porque el clan lo lleva a la mamá. Pero en el caso de los varones que se casan o se conviven con extranjeros, ya los hijos ya no son indígenas, ya son extranjeros. Entonces ha influido mucho. Entonces, digamos, en nuestro centro educativo que está muy cerca aquí, los niños quieren aprender más inglés para poder tener un trabajo, más facilidad que aprender el Briri. Lo ven como, como algo de segundo. Cuando hablamos que la lengua materna es lo primero que me identifica a mí. Ahora me identifica. Entonces, en esa parte estamos siendo influenciados muy drásticamente. Pero como dicen en el territorio Cabeca, el territorio Bribri, ellos todavía se guardan un poquito de esos, porque no están directamente influenciados como el territorio de Queco. Entonces, vemos el ejemplo en que aunque hemos unido fuerzas con el Ministerio de Educación, con este subsistema indígena, donde nos permite que en las escuelas indígenas de todos los territorios exista un docente o un profesor de cultura o un docente de lengua para poder mantener esto. Ha sido un trabajo arduo que gracias al Estado, ¿verdad? Que no ha permitido esto por muchos años. Creo que desde 1990, 91 para acá hemos estado trabajando, tenemos esas plazas en las escuelas indígenas, pero sí, el pulso es muy fuerte porque ¿de qué hacemos que en la escuela practiquemos en la lengua materna y en las casas no se habla? No se hablan, es más, ya las mamás jóvenes, papás jóvenes no hablan la lengua materna, entonces, ¿cómo lo sostenemos? ¿Cómo hacemos? Entonces, hemos venido trabajando y una de las principales eh, esencias de este libro que estamos haciendo es para poder motivar a las personas, a los jóvenes indígenas de que es importante conservar nuestra historia, es importante mantenerme mis raíces, mi origen como indígena que soy, puedo alcanzar a cualquier, competir con el mundo, pero no olvidar nunca quién soy y para qué estoy aquí. Muy bueno eso. Eh, ¿Hay alguna pregunta en el aula por el momento? ¿Algo que quieran preguntarle a Olger? Hemos estado leyendo, bueno, la semana pasada la historia del primer sol. eh, Ujú. Esa fue la primera historia. Y esta semana teníamos el origen, ¿verdad? El origen del mundo. Entonces esas son las dos historias que ellos han leído. Ujú. Este, obviamente que conforme avanza el semestre van a ir avanzando con otros de las historias, ¿no? Pero también hay algo que es muy interesante sobre en la historia oral, cada persona que lo cuenta pueden variar un poco, ¿no? Eso me gustaría que usted también nos aportara ahí, porque puede ser que hoy los estudiantes aquí estén leyendo las historias de Juanita, pero puede ser que en otro curso cuenten desde otro mayor, ¿verdad? Que tal vez Mm, en otro claro. libro quedó registrado. Ujú. ¿Cómo funciona eso? Sí, eso ya recae porque, como hablamos, es oralidad, digamos, todo es oral. Y eso es como natural porque, digamos, yo te cuento una historia y te menciono un personaje, digamos, que yo le digo a usted Juan, se llama Juan, pero usted le va a contar la historia a otra persona y usted se le olvidó el nombre que era Juan. Entonces usted, bueno, no me acuerdo, pero le voy a poner José. ¿Verdad? Entonces, la historia tiene unas variaciones, pero nunca pierde su origen, porque, como decir, hablamos de la historia de los Teribe, no sé si está incluida ahí, de los cuando era la guerra que tuvieron los Ajá. bribres con los Sí, Teribe. lo vamos a Ajá. ver. Unas, unas, unas personas, unos mayores cuentan de que eran unos ratoncitos que salieron de la cabeza
del rey de los Asterix. Otro mayor me contó que no, que era un tigre pequeñito y el tigre salió y se hizo grande. Y entonces vea que hay una variación, pero el origen de la historia no cambia. Entonces sí puede pasar eso, que otro mayor ya ha escrito libros y como Don Franklin ha escrito varios libros muy parecido con la historia de Juanita, pero hay unas diferencias ahí. Entonces, por eso muchas veces, Juanita lo ha comentado, que muchos mayores dicen, no, esa historia está mal contada. No, es así. Entonces, pero dependemos del sector donde estemos, donde nos ubiquemos. Entonces, ahí cae como el regionalismo. Hablemoslo ya a palabras de nosotros como regionalismo. Según mi región, ahí me lo cuentan de una forma, en la región me lo cuentan. Igual pasa con las variaciones lingüísticas. En el British existe igual que el español. En Guanacaste sale de una forma, en San Carlos de otra forma, en Limón de otra forma, pero nos entendemos, nos entendemos. Entonces, igual, las historias van a variar un poquito, pero el origen no va a cambiar. Y un poco ya para ir cerrando, ¿cuál es la importancia que tiene Juanita Sánchez para, por lo menos para, bueno, para toda la cultura bribri, pero particularmente en este caso para el pueblo, el territorio indígena de Kekoldi? Eh, y que, digamos, si usted tuviera que explicarle a alguien que no sabe, ¿verdad?, quién es Juanita, por qué es tan importante en este momento y ha sido, ¿no? Importante desde que empezó con todo su labor, ¿verdad? No solo con los indígenas, sino también con los no indígenas, pero cómo se puede explicar, ¿verdad? Eso para alguien que quizá dice, es que yo no sé nada de las culturas indígenas en Costa Rica ¿verdad? ¿Qué rol, digamos, ha tenido doña Juanita? Sí, es importante recaer ahí que Doña Juanita es una persona que respeta la cultura, porque ella es una persona que ha vivido la cultura y la respeta. Le digo cuando la respeta porque hay muchos indígenas que ahorita no le toman importancia. Por ejemplo, yo voy a ir a pescar hoy y le digo, Diego, vamos a pescar hoy, y vamos a pescar. Pero culturalmente yo no lo podría hacer así. Pero últimamente digo, nada, va a pasar, es mentiras. No pasa nada, pero cierto, tal vez no pase nada. Tal vez ahorita no pase nada, pero en un futuro puede pasar con un hijo mío, con un nieto mío. Entonces, eso no guardan el respeto que se busca. Entonces, pero doña Juanita ha sido una persona que ha respetado. Imagínense que doña Juanita, desde muy jovencita, ella decía que esto iba a pasar, que la lengua se iba a ir perdiendo, que las costumbres se iban a ir perdiendo. Y ella comenzó a dar clasecitas en la casa a los niños. Y si alguien lo puede pensar, no, esa señora, esa muchacha está loca, eso no va a pasar. Y vea que ella ya lo había, ya por esa relación, por ese respeto a la cultura, por el respeto a Cibú, por el respeto a sus mayores, ella tenía esa idea. Y ella la tenía en una visión que eso iba a pasar. Y ella comenzó a llamar a los niños a la casa primero a hacer estos libros. Pues esto hay personas ya con 40 años ahorita actuales aquí entre todos que ellos comenzaron a estudiar con la Juanita, que son los primeros estudiantes de ella. Entonces ella comenzó a llamar a las personas, decir, vea, esto va a pasar, pues tengo que prepararnos, ella como preparar a las personas porque iban a preparar a sus hijos, y eso no pasó. Las personas se quedaron con eso y no, y en sí la cultura Lili también tiene un detalle, bueno, así muy importante que guardan mucho el respeto y el secreto. ¿No? Guardo ese recelo de que yo lo sé y tengo miedo de transmitirlo a otras personas porque lo pueden usar en contra de esto, ¿verdad? O lo pueden usar en contra de mí mismo. Entonces, ahí culturalmente se hace respeto. Hay mayores que no les gusta dar ninguna información ni de las historias, ni para qué sirve una planta, una planta medicinal, ¿para qué? Porque las personas pueden hacerse ricos con esa idea, pueden vender esa cosa y entonces o la hacen mal y pueden matar a otra persona y entonces la va a decir, no, el que me dio esa receta fue un indígena. Entonces, por eso la mayor parte de los mayores no transmiten ese conocimiento. Y por eso recae lamentablemente en lo que estamos ahorita mismo, que muchos conocimientos se murieron con las personas que ya fallecieron, ya, eso que oculto no se sabe. Pero ella, Juanita, ha sido una pionera de esto, y aunque muchos mayores la ven a ella como
a veces como traicionera de la cultura, a veces él lo ha sentido así, como que una persona que ha traicionado, que ella comienza a hacer libros para las personas, para todas las personas que quieran aprender y entender esto de la que es la cultura bíblica. Entonces, ella sí ha hecho, si yo me muero y viendo la realidad en Kekuldi, es la última mayor que queda con conocimiento. Si doña Juanita fallece, quiera Dios que dure mucho más tiempo, nosotros nos quedamos ya sin ningún mayor que transmita ese conocimiento. Y hoy por hoy, doña Juanita a nivel nacional ha surgido mucho, ha sido muy famosa por sus charlas, por sus libros que ha dado, porque es la persona que ha luchado, a pesar de que la señalan mucho por esto, los mayores la señalan mucho por esto, ella quiere que ella, si ella se va a Casca, dejar por lo menos lo básico de lo que es conservar la cultura, ¿verdad? Pero usted me comentaba ahora que todavía no le respondí, que las historias son muy extensas, muy grandes, que muchas veces los mayores cuando la cuentan la resumen, entonces por eso la historia, hay una historia que termina con un final más largo, con más corto, porque tratan de resumir. Imagínense que cuando contaban las historias se reunían con los hijos, y las abuelas y las mamás. Tal vez dijera, cuéntame tal historia, abuela. Y tal vez la que ya contaba la noche anterior. Entonces la volvía a contar, tal vez la resumía o le ponía un poquito más de lo que ella recordaba, porque, digamos, como son orales, tal vez uno tiene un margen que aquí termina. Si no, tal vez mañana cuando la cuento me acordé un poquito más de la historia que me contaba mi abuela, el mayor, entonces puedo avanzar un poquito más. Pero sí, en realidad, Juanita aquí para nosotros es como una persona muy respetada a nivel de territorio, a nivel de territorio. Yo sé que ella ha tenido mucho bagaje con los estudiantes de muchos, estamos hablando más de 40 años. Ha compartido su conocimiento con las universidades, no solamente con la Universidad Nacional, sino con la Universidad de la UCR, con la Universidad Estatal a Distancia, que ha hecho trabajos importantes para poder dejar un legado a la nueva generación. Y no solamente, como ella lo ha dicho, ella le dice, no solamente para los indígenas, no para a nivel nacional, que la gente se den cuenta que cómo es que se maneja la cultura, cómo es la historia, qué es la relación que tiene con la vida del indígena y hasta dónde nos lleva. Entonces, Juanita es una persona, para mí, como mi concepto personal, una persona que ha sido luchadora para poder conservar la identidad indígena. Excelente, excelente. Muchas gracias por eso, Jorge. Bueno, ya estamos terminando. No sé si había alguna Claro consulta. que sí, pregunten cualquier cosa, aquí estamos para eso, para poder transmitir ese conocimiento. Tal vez no lo sé todo, pero algo les puedo explicar sobre esto. Ajá. Escucha, Jorge, no. A ver, Va a tener que venir para que, sí, mejor, para no mover aquí mucho esto, porque después se desconecta. Hola, mucho gusto. A mí me quedó una duda con el tema de esto de los hijos eh, de los hombres indígenas que luego tienen relaciones con los extranjeros, digamos, y que ya no son considerados indígenas. Pero entonces, digamos, la tribu, el pueblo, digamos, los excluye o igual pueden seguir viviendo ahí. algo muy importante, sí, esos temas muy importantes, sí. Actualmente en muchos territorios, incluyendo el de Kekuldi, sí los excluye y ya no les permite como hacer una casa, tener una propiedad, porque ya no son parte digamos, no llevan la línea, el clan. Entonces los excluye y decir, bueno, muchos beneficios no se los dan porque ya no los toman como personas indígenas. Ejemplo, vamos, en este caso, un niño que es hijo de una persona no indígena, bueno, la mamá no es indígena, el papá es indígena, ya no lo ven el hijo como indígena, ya es como una persona. No, traen toda esa historia, vamos, viene de a dónde viene, vamos, las personas no indígenas vienen de otro significado como es el balso, no sé si te cogen el árbol de balso, eso viene de ahí en el origen, lo vemos como persona, pero ya no tiene los mismos, digamos, el mismo conocimiento. ¿Por qué? Porque la mamá es que enseña a los niños.
y al mato no tener el conocimiento, entonces ya no va a poder enseñar, no puede transmitir esa identidad al niño, entonces por eso deja de ser indígena. Ok. Muchas No sé gracias. si, sí, no sé si tiene otra pregunta. Sí. No, no. Ok, está bien. Pase. Ya va, Jorge, No, no hay ningún problema. El tiempo está aquí, lo dediqué para ustedes, no hay problema. ya le llega ahí el estudiante. Claro que sí. Bueno, buenas, mi nombre es Juan Pablo. Yo le quería preguntar sobre un tema que vimos en un video que me pareció muy interesante, que es la problemática del monocultivismo en las comunidades bribri. ¿Podría usted contarme un poco más de la misma y cómo nos está llegando a afectar? Claro que sí. Bueno, mucho gusto. Primero que todo, correcto, vea, es que, digamos, en este caso, en el territorio se cultiva el banano, por ejemplo. Se cultiva el banano, pero por las grandes empresas. Traen en la historia llegó la Fruit Company aquí a Talamanca y le quitó la fuerza a las tierras a los indígenas, los ahuyentó. Por eso mucha gente dice, ¿por qué los indígenas viven en las montañas? Fue que llegaron las empresas multinacionales y comenzaron a ahuyentarlos y quitarle las tierras y sembrar banano. Sembraron banano, al fracasar con el banano comenzaron a sembrar cacao. Entonces, eso le ha quitado, como decir, parte del territorio a los indígenas. Ya ellos no pueden hacer otra cosa que vivir, como decir, en el valle, no tienen que vivir en la montaña, le cambia la forma de vivir porque ya se comienza a cultivar estos productos. Perfecto, sí, mami, muchas gracias. Claro que sí, mucho gusto. Aprovechen, aprovechen cualquier pregunta. Pase. Hola, don Olger, mucho gusto. Con mucho gusto. Recuerdo también un trabajo que tuvimos que hacer en generales el año pasado y trataba sobre la ley de inscripción de cedulación indígena. Hablábamos la número 7225. Hablábamos que esta ley fue aprobada en el 91 y antes de esa ley hay otra que es la ley indígena de Costa Rica, la número 6172, fue aprobada en el 77 y esos son como los últimos registros que hay. No hay como nada actualizado. Don Oler, a mí me gustaría saber por qué se quedó o sea, si hay alguna razón específica, porque a mi parecer, bueno, primero que me parece bastante cuadrada algunas cosas que plantean y entiendo que tenga que ser como para proteger los recursos, ¿verdad? Pero ¿por qué se quedó tan atrás y no sea como renovado? Sí, esto es importante. Como usted dice, no soy experto en leyes, pero sí lo he notado porque igual la creación digamos, una vez que ya no hay rey, ¿verdad? El Estado entra y fomenta con esta institución, con Dinadeco, una forma como funcionan los pueblos cualquiera, que es una asociación de desarrollo. ¿Verdad? Ahí en el 1975 se fundan varias, la mayoría de las acciones de desarrollo integrales indígenas, que es lo que actualmente la ley le establece, que son los que tienen la potestad o el gobierno local de los territorios. Entonces, de esa ley comienza a surgir y entonces de ahí para acá son los encargados de velar, porque igual había muchos portillos. Digamos que usted tal vez venía o era extranjero y si yo, como mayor de aquí, le decía, ella es hija mía, yo la reconocía a usted como hija y ya usted es indígena. ¿Ves? Entonces, cuando nacen las naciones son las que dan la potestad de identificación de la persona si es indígena o no. Digamos, entonces, yo para demostrar a usted que tengo que ser indígena, yo tengo que ir a la Nación de Desarrollo y decirle, necesito una certificación que me certifique a mí como persona indígena. Entonces, como ellos tienen todo el registro, que si, ¿verdad? Tiene COLSE del clan, entonces ahí ya se le identifica como persona indígena. Anteriormente a eso no.
Pero entonces, por eso es que ahora cualquier conflicto que esté dentro del territorio indígena es más, por eso existe una ley de consulta. Si yo quiero hacer un estudio en el territorio, yo tengo que hacer una consulta primero a la asociación. La asociación lo saca a una asamblea y dice, bueno, tal persona quiere un estudio, ¿lo permitimos sí o no? Entonces la asamblea dice, sí, lo permitimos, entonces ya le dan el pase, le dan el visto bueno porque este lo haga. Cualquier institución del país, ya sea el AIA, el ICE, cualquiera que quiera hacer un proyecto dentro del territorio tiene que ser con el visto bueno de las AIS. Entonces, de ahí para acá, las AIS son las que tienen la potestad de decir si sí o no, y si usted es indígena o no es indígena en el territorio. Entonces, por eso es que así funciona. Don Jorge, entonces nada más para saber si me quedó claro, se dio por, digamos, que no se ha renovado y no se han hecho actualizaciones, es porque ya no hay rey. Ya no hay red, exactamente. Ahora funciona con las ADIs directamente. Ya no hay, entonces de ahí para acá la ley indígena está, es la vigente, la que está ahorita mismo. Entonces se han dado otras, como el caso de nosotros, con el decreto de su sistema indígena, se ha ido modificando cosas, pero no podemos salir de ese límite. ¿Por qué? Porque la ley le permitió a las ADIs ser el gobierno local. Si cualquier problema que hay, el que resuelve es el gobierno local. Hasta ahora hay también hay como un poder judicial indígena que ve los problemas indígenas. Aunque ha luchado para que el Estado lo pueda reconocer, pero culturalmente existe. Como que si yo digamos así, coloquialmente me jalé una torta, yo pido, por ser indígena, que sea resuelto en el Ministerio de Indígena, ¿no? Entonces, igual ha venido pasando el Poder Judicial, cuando tienen un juicio, llevan un traductor, un traductor de la lengua orina para poder que esa persona que va a ser juzgada tenga conocimiento, sí, por qué se le va a castigar o si en verdad sale salvo, ¿no? Ok. Muchísimas gracias, don Jorge. Con mucho gusto. ¿Qué más? Me contestó la que yo tenía era sobre la ley indígena, la otra, la forma, la forma de que ellos se autogestionan sus leyes, él la terminó de contestar ahora con Ok. la que yo tenía. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por su tiempo. Si en algún otro momento pues surge alguna consulta, ¿verdad? Ahí se la haríamos llegar. Claro que sí. Don Diego, Gracias. hay una parte que quería comentarles, era basado en el clan. Y mucha gente dice que los indígenas se puede casar entre primos, ¿verdad? Pero eso pasa porque, digamos, si lo permite, que, digamos, yo y usted somos hermanos, mis hijos sí se pueden casar con los primos, se pueden casar con los hijos suyos, porque somos varones. Entonces, Mm, ahí sí el clan lo permite, porque el clan lo lleva la mamá. Entonces, por eso muchas veces es que los indígenas se mezclan entre familias, porque ahí sí, los hijos míos, yo varón y usted varón, sí se pueden, porque usted tiene una esposa que tiene un clan diferente, y yo tengo una esposa que tiene un clan diferente, entonces ellos sí se pueden llegar a unir, ya se pueden casar. Lo importante siempre es entender que aquí donde lo que manda es la parte de la A la mujer, mamá. Ujú, ¿verdad? Eso exactamente. o sea, siempre Sí, las reglas de la comunidad van por el lado de la madre. de la mamá. Por eso se llama una línea matrilineal. Ujú, Todos los pueblos indígenas son llevados de matrilinealmente, por línea de la mamá. ujú. Perfecto. Bueno, Jorge, le agradezco mucho y estamos en contacto y un aplauso para don Jorge, aunque no bueno, aquí voy a darle vuelta. Mucho gusto. Sí, Creo que zafé el cable sin sí, querer. sí, sí, don Diego. Sí, ahora sí, no, de verdad, el gusto es mío, el placer es mío de haber compartido, porque de esto se trata, de poder transmitir nuestra identidad, nuestra cultura con las demás personas, porque en eso estamos, que no se pierda, que por lo menos sí tengan conocimiento que existe un pueblo, que existen ciertas costumbres que lo identifican, y ¿por qué no? Algún día vienen aquí, ya bueno, tienen una idea, o un territorio indígena tiene una idea cómo se maneja, que hay que respetar las costumbres, cómo por lo menos que llegar y preguntar, bueno, primero el clan suyo cuál es, entonces ya, mira, esta persona que no es indígena y ya quiere saber qué es entonces eso nos orgullece a nosotros como indígenas,
de poder compartir, de compartir nuestro sentir, compartir nuestra cultura a las demás personas. Y bienvenido en cualquier momento que ustedes tengan, o tienen mi número, igual lo pueden compartir con ellos, para que ellos cualquier duda que tal vez haya comentado a otro lado y quieran tener alguna duda, quieran aclarar. Tal vez no tengan la información yo, pero yo puedo igual investigar con los mayores y puedo dar una respuesta concisa, ¿verdad? Verdadera de qué, porque a veces, como este me habló de las leyes, yo no soy experto en leyes, pero más o menos lo que yo tengo conocimiento es esto. Pero sí podemos preguntarle a un mayor, preguntarle, aquí tenemos ahora, gracias a Dios, hasta personas preparadas en derecho indígena, entonces conocen mucho el tema y ya uno, todavía no tengo la respuesta inmediatamente, pero yo puedo ir a buscar información y pasarle la información. La idea es que se aprenda de una forma significativa, de verdad, que lo que se está dando la información que sea veraz y que sirva en cualquier momento de la vida que la van a ocupar ellos. ¿No? Como estudiante muchas veces quiere conocer porque al momento que va a ocuparla es veraz la información y es cierta, entonces uno va a decir, bueno, sí, valió la pena poder preguntar. Entonces, igual, no lo dude, don Diego, es un placer, ¿verdad? Y gracias también la oportunidad a usted por estar con su grupo, es un privilegio. Y si ellos quieren alguna consulta, les puedo dar mi número, no hay ningún problema. Solo me digan, soy estudiante de la universidad, mi profesor es Diego, quiero, entonces en cualquier momento, tal vez no le pueda contestar en el momento, pero yo el mensaje y en cualquier momento le respondo. Y si no tengo la información, yo se la busco y se la doy. La idea es esto, compartir entre todos, que todos conozcamos de verdad cómo es la realidad de la cultura indígena. Muchísimas gracias, don Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Chao.